¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendice. Excelente noche. En esta ocasión nos enlazamos en un horario nocturno. Vamos a comenzar en un minuto ya la transmisión y vamos a hablar acerca de los sufrimientos del creyente. Si usted gusta, si usted tiene a bien, puede compartir esa transmisión que ya vamos a arrancar oficialmente. 40 segundos y arrancamos oficialmente. Ahora sí, estamos. Arrancamos oficialmente esa transmisión en audio. Tengo la oportunidad de saludarles. Si ustedes gustan comentar, expresarse, tienen la libertad de hacerlo. Vamos a comenzar orando. Padre, te damos gracias. Te doy gracias. La oportunidad de ser instrumento para poder bendecir a personas que están ahí del otro lado del dispositivo. En el nombre de Jesús, papito, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Que venga tu luz a nuestro corazón, a nuestra alma. Sea renovada nuestra alma. Y te damos toda gloria a ti, todo honor a ti, no solamente de palabras, sino con hechos. Es un estilo de vida de adoración, Señor. Pero hoy vamos a estudiar tu palabra, nuestro estudio, los sufrimientos del creyente. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Si es la primera vez que usted se conecta en una transmisión como esta, en la Palabra de Fe tenemos un canal de YouTube que se llama Pastor Influencer y usted ahí puede conectarse. Y para todos los espectadores que de repente no comentan o de repente escuchan esta transmisión ya grabada, bendiciones a cada persona. Hay gente que de repente no quiere pasar, hay gente que quiere pasar inadvertida y está bien. Lo importante es que esta palabra les sea de bendición en este camino maravilloso de conocer al Padre cada día más y andar en sus caminos. Creí muy importante el hecho de poder tener una transmisión específica acerca de los sufrimientos del creyente. Cada día quiero aprender a comunicar mejor la palabra que el Señor pone en nuestro corazón. He estado hablando una serie que se llama Pacto de Protección y llevamos 3 sesiones de ese tema. En la primera sesión sí pudimos hablar acerca de la protección de Dios, pero en los últimos 2 hemos estado más bien derribando argumentos en contra de la bondad de Dios, en contra del amor de Dios, porque la religión se ha levantado contra la revelación de Dios, diciendo que Dios es un Dios que no es un guardador, que es un Dios que viola pactos. Lo dicen técnicamente muy lindo, dicen que Dios es soberano, pero en la práctica ese Dios que manda males es un Dios violador de pactos, un Dios que no es fiel. Y es fuerte escucharlo, pero es muy importante en el camino de conocer al Padre, derribar los argumentos viejos y desaprender las cosas viejas que nos enseñaron. Es importante, tanto si eres un nuevo en la palabra de fe, o si tienes tiempo, que tú tengas bien claro
¿Cuál es la doctrina del sufrimiento en el nuevo pacto? Es muy importante saber qué dice la palabra al respecto. Así que vamos a ingresar en esta palabra. Saludos, Elizabeth Palacios, bendiciones. Qué bueno que se conecta hasta Santana, Sonora. Y a los que se están conectando por ahí, ahorita iremos saludándoles. Bueno, hay una frase muy importante con la cual quiero partir y la mencioné en una transmisión que tuvimos de video. En este caso es podcast, es audio. Esta es la frase por la que vamos a partir. Si el creyente tiene que sufrir las cosas que están provistas en el pacto, entonces Dios viola pacto. Lo voy a volver a repetir. Si el creyente tiene que sufrir las cosas que están provistas en el pacto, entonces Dios viola pacto. ¿Ok? ¿Cuáles son las cosas que están provistas en el pacto? Salvación. Si el creyente tiene que sufrir el infierno, y el Señor proveyó un pacto para que el creyente no vaya al infierno, entonces Dios violaría un pacto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si el creyente tiene que sufrir, ojo, la palabra tiene es clave. Puede, si el creyente se descuida, si el creyente no ejerce fe, pero si el creyente tiene que sufrir una enfermedad, entonces la palabra dice en Isaías 53:5 que por su llaga fuimos curados. Sanidad y salud fue provisto en el pacto, pero si el creyente tiene que sufrir enfermedad, entonces Dios viola el pacto cuando dijo, por su llaga fuimos curados. Si el creyente tiene que sufrir pobreza y en el pacto está provista riqueza, de acuerdo a 2 Corintios 8:9, entonces Dios violaría el pacto. Repito, si el creyente tiene que sufrir las cosas que están provistas en el pacto, entonces Dios viola pacto. Pues, Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que tu Dios es Dios fiel. Conoce pues que tu Dios es Dios fiel, dice, que guarda el pacto y la misericordia. Esos son los aspectos que necesitamos conocer de Dios. Conócelo. Yo estoy repitiendo, he aprendido a ser repetitivo. No porque no tenemos algo nuevo que dar, sino porque necesitamos afianzarnos en una revelación. Si algo necesitas, tanto tú como yo, conocer por revelación, impregnarnos fuertemente, bien arraigados, es el hecho de que Dios es un Dios fiel y un Dios que guarda el pacto. Una vez me atreví a decir que todas las preocupaciones del creyente provienen de desconocer que Dios es Dios de pactos. Cuando un creyente vive en temor, cuando un creyente anda todo preocupado, número uno, o es porque desconoce la promesa, o es porque desconoce que es fiel quien lo prometió. Y muchas veces se nos ha olvidado que Dios es Dios del pacto. Es una verdad muy sencillita, pero cada promesa de Dios no es poesía. Es más que poesía, es pacto. Bendiciones, Eunice, Zuleika, qué bueno que te conectas, hija. Un abrazo, bendiciones, qué bueno que estás aquí. Estamos hablando el tema, los sufrimientos del creyente. Yo estoy muy cómodo por acá con mis notas y mencionaba al inicio de esta transmisión que cada día quiero aprender a comunicar mejor las cosas que están en nuestro corazón, y creo que es importante en un tema, en una transmisión, en un podcast como este, poder dar las bases de cuáles son los sufrimientos del creyente. ¿Ves? Ayer abundé mucho en eso, pero quizá alguien diga, yo no tengo 1 hora, 40 minutos para escuchar toda esa enseñanza. Hoy vamos a comprimir un poco más para que tú tengas muy claro cuáles son los sufrimientos del creyente. Entonces, ya oíste la introducción. Si el creyente tiene que sufrir las cosas que están provistas en el pacto,
entonces Dios viola pacto. Y la gente usa siempre como estandarte del sufrimiento a Job. Job es la base de la iglesia cristiana para decir que Dios o lo está probando con un sufrimiento o le está permitiendo a Satanás probarlo con un sufrimiento porque Dios tiene un propósito bueno con eso malo. Es Job la mayor bandera de esa doctrina del sufrimiento. Hay otras como el aguijón de Pablo, el ciego de nacimiento, Lázaro, y hay otras banderas, otras bases legales que usan la religión, pero Job. Y ayer mencionaba, ayer domingo, una de las cosas que Job abrió puertas al diablo. Job obviamente abrió puertas porque Proverbios 26:2 dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Eso es determinante. Nunca cuando pasa algo malo, no es porque la persona, Dios la haya probado con lo malo arbitrariamente. No, siempre hay una causa. La maldición nunca vendrá sin causa. O sea, la maldición no puede tocar a alguien si este alguien no le abre la puerta a Satanás. No lo puede tocar. Dice 1 de Juan 5:18 que Jesús, o sea, aquel que fue engendrado por Dios, nos guarda y el maligno no nos toca. ¿Ves? La palabra dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Entonces Satanás no puede entrar en ese cerco de protección que tenemos delante, detrás, arriba y abajo, donde estamos rodeados por una protección de Dios, a menos de que Él tenga legalidad. Esa legalidad la provoca uno consciente e inconscientemente. Entonces Job ha sido el estandarte de esta doctrina del sufrimiento. Y ayer mencionaba un pasaje, déjame ver, es Job 35, versículo 2, es Eliú hablando con Job y dice, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Esta es unas palabras escalofriantes que dijo Job. Job no era un gran hombre de fe, era un hombre de paciencia. La Biblia habla de la paciencia de Job, pero Job no era un gran hombre de fe. Sí era de fe, pero no era un gran hombre de fe. ¿Te fijas que en Hebreos capítulo 11, donde están todos los héroes de la fe, donde están, sí, todos los paladines, los gigantes de la fe? Está Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, está hasta Rahab, la ex ramera, Sansón, Jefté, David. Pero te fijas que no está Job allí. Job no se encuentra en los héroes de la fe, pues, porque Job no ejerció gran fe, pues. Sí tenía fe, pero no ejerció gran fe. Job operó en un temor y por eso le abrió puertas a Satanás. Pero aquí estamos encontrando otra en Job 34:2. Job dijo, yo soy más justo que Dios. ¿Qué quiere decir eso? Altivez. Eso es una altivez, es una arrogancia terrible que le salió del corazón cuando ya estaba él en presión. Le salió. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces él abrió puertas y el escudo de protección cayó y Satanás exigió por legalidad, exigió tocarle. No es que Dios arbitrariamente le dio permiso. Job 1:10 de ninguna manera es una permisión divina, sino es una declaración. Cuando Dios le dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano. No puede ser una permisión divina, sino tendríamos entonces que decir que Dios es un Dios manipulable por Satanás. Tendríamos que decir que Dios cayó en la tentación de Satanás. Porque si no la traducción, la interpretación que se da tradicionalmente del pasaje de Job capítulo 1, si es así como Reina Valera lo plantea y como la teología tradicional lo interpreta, que Dios estaba en el cielo y Satanás llega y entonces
pues como de cierta forma tienta a Dios, ¿no? O sea, que le dice, claro, ¿acaso te sirve, le dice Satanás a Dios, ¿acaso te sirve Job de balde? Tú le has dado todo, pero mira, hazle esto, hazle aquello, para ver si no reniega. Es como si Dios cae en la tentación de Satanás, y eso no puede ser así, más bien era una legalidad. Y ya expliqué por qué Satanás podía entrar al cielo, porque subía con una investidura adámica. Él tenía la autoridad, de acuerdo a Mateo 4 y a Lucas 4, él tenía la autoridad de la tierra antes que Cristo resucitase, por supuesto. Entonces, de ninguna manera Job es una base legal para decir yo también tengo que aceptar lo malo. Ni Job, ni el caso del aguijón de Pablo, ni ninguna otra experiencia de ningún hombre de Dios o una mujer de Dios es para mí un pretexto para yo aceptar lo malo, porque Dios no viola pactos. Dijimos una premisa, una base por la cual estamos laborando desde el inicio de esta transmisión es esta, que si el creyente tiene que sufrir lo que está provisto en el pacto, entonces Dios viola pactos. Si el creyente en el pacto tiene como herencia protección divina, y él tiene que sufrir lo malo porque Dios así lo permite, entonces Dios es un Dios farsante y engañador que no vale nada creer en él, porque él es cambiante. Entonces un día es tu guardador, otro día es tu enfermador, y otro día le permite a Satanás que te enferme, y al cuarto día te protege, y al quinto día te enferma, y al sexto día le permite a Satanás que te toque, y al séptimo día te vuelve a proteger. No genera confianza por ningún lado ese Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante toda esta desinformación que hay en el cristianismo? Tenemos que escudriñar, tenemos que ir más allá de lo que se ha enseñado, no con un fin novedoso, no por enseñar una nueva doctrina, no, ese no es el fin, sino simplemente no hace sentido ese Dios, no hace sentido, ¿ves? Simplemente tú dices, ¿es amor o es mi enemigo o qué onda con este Dios? Entonces tienes que escudriñar, ir más allá de lo convencional, y entonces preguntarte ciertas cosas y entonces profundizar en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Ahora, dentro de esta transmisión quiero mencionar Juan, el pasaje de Juan, creo que es capítulo 16, quiero mencionarlo, y no sin antes volver a saludar a los que se están conectando. Dice por ahí Marta, así es, conocimiento, amén. Un abrazo, Martita, hace rato que no te enviaba un saludo. Un abrazo, querida doctora. Muy buenas noches a ti y a tu familia. Gracias por conectarte, y a todos los que están por ahí conectados y a los que se van a enlazar. Un pasaje también que se ha usado demasiado para decir que Dios quiere que suframos es Juan 16:33. Dice, Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, no se refiere en el mundo como tierra. Mundo y tierra son diferentes. Por ejemplo, mundo es un sistema, ¿sí? Por ejemplo, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo ahí es el griego aion, que se puede traducir mundo o siglo. No os conforméis a este mundo. No se refiere, no os conforméis a esta tierra, ¿verdad? Se refiere, no os conforméis a este sistema de pensamiento del diablo. Entonces, cuando Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, se refiere, si ustedes viven conforme al mundo, entonces van a abrir puertas y van a tener aflicción satánica. ¿Ves? Pero cuando Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16:33.
en mí tengáis paz. O sea, si viven conforme a los principios de mi reino, van a tener paz. Pero si viven conforme al mundo, tendréis aflicción. ¿Ves? Si viven conforme a este sistema del mundo, tendréis aflicción. Jesucristo dijo, y confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si usted camina bajo los principios de Dios, no va a abrir puertas, será impenetrable esa cúpula de protección que tú tienes. Debemos llegar a ese punto donde estemos plenamente convencidos que somos intocables para lo malo. No te desesperes, estamos creciendo. Un buen árbol, le comentaba a nuestro equipo élite, un buen árbol lleva quizá 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años desarrollarse a su máximo potencial. Estamos en un nuevo comenzar de fe. Estamos enfocados de verdad, no comprometidos con la ideología de un hombre, sino con la palabra de Dios, y vivirla y aplicarla, más que hablar bonito, más que buscar seguidores nuestros. Buscamos gente que se enamore del Padre, que conozca al Padre. No buscamos followers, buscamos discípulos de Jesús. Y principalmente yo como pastor he platicado mi testimonio de que realmente a mí lo que más me interesa es vivir yo la palabra, vivirla yo. Eso es lo que yo más deseo. ¿De qué sirve enseñarla y no vivirla tú? Y que no funcione para ti. Pero esta palabra funciona para quien la crea. Es lo máximo. Simplemente es la palabra de Dios, viva y eficaz. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Te transforma la vida. Porque es Dios. Dios está en su palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio era la palabra. ¿Ves? Dios está en su palabra. Cuando yo estoy hablando la palabra, Dios, espíritu de vida, está siendo soltado, ¿ves?, por nuestros labios. Entonces, cuando dice en el mundo tendréis aflicción, no se refiere en la tierra tendréis aflicción, sino en el mundo se refiere que si tú vives conforme a este mundo, entonces vas a vivir sufriendo como la gente que no tiene pacto. Ahora, ¿cuáles son los sufrimientos? Nosotros sí creemos que hay sufrimientos para el creyente. Ya lo he hablado por 2 domingos, pero en este audio, en este podcast, sí lo estoy sintetizando y lo estoy enfocando no tanto al tema de pacto de protección, sino específicamente al tema de los sufrimientos del creyente. Primera de Pedro 4 y el apóstol Pedro, habló mucho acerca del sufrimiento. Y sí creemos que el creyente va a sufrir. Necesariamente no es la voluntad de Dios, pero sí va a sufrir. ¿Qué es lo que va a sufrir? Vamos a ver. Primera de Pedro capítulo 4, en el versículo 14 dice: si sois vituperados, quiero hablar muy rápido. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Entonces ahí está hablando de vituperio. Si sois vituperados. Vituperados significa atacados, difamados, injuriados, reprochados. Habla de una persecución o de una violencia verbal, de un ataque de palabras. Versículo 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Estoy haciendo una nota aquí que me acabo de recordar. El Espíritu me recordó algo que iba a mencionar, pero no lo había notado. O sea, volviendo al pasaje, versículo 15, o sea, si alguien va a padecer, que no padezca por tremendo, por tremenda, o sea, por hacerlo malo, ¿ves? Versículo 16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Ves? Ahí está. Mucha gente puede pensar, ahí está. La misma Biblia está diciendo que tenemos que padecer como cristianos. Bueno, es cierto, la palabra dice: si alguno padece como cristiano. ¿Cuál es la respuesta? Muy sencilla. Kenneth Hagin dijo: a veces yo aprendo más de lo que la palabra nos dice que de lo que sí dice.
Es difícil, otra vez platicaba esto con los varones en un retiro que tuvimos. Es difícil hablar sin prejuicios, ¿no? Por ejemplo, cuando dos personas se conocen por primera vez y están hablando, tratan de hablar un tema en los que los dos estén conectados o asociados a ese tema, sea deporte, música, política. Y recuerdo que en este paseo de varones, dos personas estaban intentando hablar de política y entonces una persona dice, es que AMLO es esto y aquello, y la otra persona se quedó serio. Y entonces yo ahí intervengo y digo, es difícil hablar sin prejuicios, ¿ves? Es difícil para la gente hablar de forma imparcial, ¿ves? De ser muy honestos. Eso es difícil. Pero cuando la palabra dice, si alguno padece como cristiano, inmediatamente la mente religiosa dice, padece enfermedad, o padece muerte, o padece pobreza, padece tragedias. Pero dice, si alguno padece, es todo lo que dice. Entonces, es cierto que vamos a padecer, pero no vamos a padecer lo que está provisto en el pacto. Si la palabra dice que por su llaga fui curado, eso está provisto en el pacto y Dios no va a violar pacto. Entonces, cuando dice que vamos a padecer como cristianos, se refiere no a muerte, no a enfermedad, porque no dice muerte, no dice enfermedad, no dice pobreza. El contexto demanda, versículo 14, si sois vituperados, dice. Vituperar, repito, es atacar, difamar, el griego oneidizo, atacar, difamar, injuriar, reprochar. O sea, si nosotros padecemos porque somos atacados con palabras, difamados, injuriados, reprochados, no te avergüences. Ese es el sufrimiento del creyente. La persecución es lo número uno que sufre un creyente. Segunda Timoteo 3:12 dice, si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. O sea, no puedes tú vivir conforme a la palabra, vivir por fe y no padecer ataques, difamaciones, injurios, reproches, burlas, calumnias. Siempre hay gente que se va a burlar de los que le creemos a Dios. Siempre hay gente que se va a oponer, especialmente la religión. También el mundo, pero el mundo se pone menos. Es la religión la que se oponía a Jesús. Jesucristo, platicaba con mi esposa, si Jesucristo viviese ahora, sería un hombre muy atacado. Jesucristo le dirían hereje. Ahora le dirían, ¿por qué traes la mejor ropa de tu tiempo? No eres humilde. ¿Ves? Si él trajera, porque él no quiso subirse a un burro viejo, quiso un burro nuevo. Jesucristo quizá andaría en una Land Rover, en las mejores camionetas andaría, y lo criticarían de altivo. Jesucristo no encajaría en estos círculos religiosos, y lo digo con todo respeto, de verdad. Es imposible ser un hombre de fe y no sufrir la persecución. Hay gente que no sufre la presión. El precio por las revelaciones es la persecución. Que tú creas la palabra de Dios va a ser lo contrario a lo que cree la mayoría. Entonces te van a perseguir, te van a difamar. A veces vas a sufrir persecución de tu propia familia. No vas a entrar en sus círculos ya no te van a ver igual en las reuniones familiares. Y es triste, es un sufrimiento. ¿Ves? Pero el apóstol Pedro dijo, si alguno padece esto como cristiano, no se avergüence. Dale gracias a Dios que no vas a padecer enfermedad, porque ya está provista en el pacto el remedio contra la enfermedad. En el pacto está estas palabras, por su llaga fuimos curados. Ciertamente llevó Él toda enfermedad, todo dolor. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ya está en el pacto eso. Y Dios no va a violar pacto. Si algo tiene Dios, es que no viola pactos. Dios no es un engañador. Dios es un veraz. ¿Ves? En Mateo 5, 10 y 11 estamos hablando de los sufrimientos del creyente. Y estoy resumiendo o comprimiendo cosas que he mencionado en esta serie que estoy hablando de pacto de protección.
pero quizá hay alguien que no tiene todo el tiempo para escuchar 1 hora y media de enseñanza, 1 hora 40, y estoy comprimiendo para que sea más digerible y más enfocado el tema también en cuanto a los sufrimientos del creyente. Hablando de la persecución, Mateo 5, versículo 10 dice lo siguiente. Gracias a los que se conectan, ahorita les saludo. Puede usted expresarse aquí y le agradezco por sus palabras de antemano. Mateo 5:10, hablando de la persecución, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Oh, gloria a Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Ves? Hace rato mencioné vituperar. Y dijimos que vituperar, oneidizo, griego oneidizo, atacar, difamar, injuriar, reprochar. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, la persecución tiene que ver con palabras. Digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, la persecución es críticas, violencia verbal contra ti por creer al Señor y a su palabra. ¿Ves? Y esa persecución vendrá más por los que nacieron según la carne. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 4:29 que así como Ismael perseguía a Isaac, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, también ahora. Pablo dijo en Gálatas: si yo padezco persecución, vamos allá, Gálatas, creo que es capítulo 6. Gracias, Jesús, te honramos. Gracias, Padre, te damos toda la gloria. Eres lo máximo, papá. Te amamos. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, está hablando de los legalistas de la religión, los que se enfocan en las apariencias. Estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, Pablo dijo que hay gente que predica los no, o sea, no toques. Hay gente que predica la religión, las prohibiciones, solamente para no padecer persecución. Es muy fácil predicar condenación, es muy fácil predicar denigración a la gente. Todos somos pecadores y hablar de esos temas no requiere gran estudio eso. Es muy fácil amiedar a la gente. Y luego lo otro es que no vas a ser criticado. Es que aquí en esta iglesia creemos en santidad y todo el mundo te va a aplaudir. Claro, yo también creo en santidad, pero no la santidad religiosa, no la santurronería. ¿Ves? Yo soy una persona que sé lo que significa. Yo sé que sin santidad nadie verá al Señor. Yo entiendo esas cosas. Pero yo veo a un Jesús que no se la llevaba rajándole a la gente, sino un Jesús que le daba otra oportunidad a la gente. Pero Pablo dijo: yo no me enfoco en predicar la circuncisión, o sea, el evangelio de las prohibiciones. No le hace que haya persecución contra mi vida. ¿Qué importa? ¿Ves? O sea, hay un precio que se tiene que pagar. No puedes desvincular las revelaciones y el beneficio de ellas sin sufrir las críticas. Es obvio que las va a haber. Y en Lucas 6, versículo 26, mira lo que dice la palabra, hablando todavía del sufrimiento del creyente, que es la persecución. Lucas 6, 26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, hay algo mal cuando todo el mundo habla bien de nosotros. Pareciera que sería al revés. Cuando todo el mundo habla bien quiere decir que tú estás bien. Pero de antemano decir que lo que la gente diga no es un indicador de cómo Dios nos ve o qué dice Dios acerca de nosotros. Probablemente entre más la gente hable mal, probablemente es una señal de que estamos muy bien. A gente no le gusta confrontar la religión. Tienen miedo a lo que la gente va a decir. Pero si tú eres una persona que prefieres quedarte con un evangelio de gracia, aunque alguien te pueda decir ustedes creen un libertinaje, o si tú eres una persona que decides quedarte con un evangelio de abundancia, aunque te van a decir quizá materialista,
o que solamente agarras lo que te conviene. Si tú decides hacer eso, entonces va a haber persecución contra ti, contra ese ministerio. No buscamos que todos opinen bien de nosotros. Jesucristo dijo, ay de vosotros cuando eso pase. Hay algo mal. Hay algo mal cuando todo el mundo está hablando bien de nosotros. Quizá no estamos atacando lo suficiente a Satanás. Quizá no estamos confrontando a la religión. Entonces el primer sufrimiento del creyente es la persecución. Voy a aprovechar para saludarlos un momentito acá. Dice Martita, gracias mi pastor. Sí, Martita, un abrazo. A Brenda Bonilla, amén, aleluya. Un abrazo, Brenda, un abrazo a ti y a tu familia. Gracias por ser anfitriona en la reunión de ayer. La pasamos muy bien allí. Muy, también lo mismo que le dije a otra familia, muy acogedora, muy suave. Tu casa, amplia la sala. Sí, cupimos a 10 personas. Estuvimos muy a gusto y declaro bendición en tu hogar. Plata refinada, dice. Dios le bendice. Muchas gracias, bendiciones, hermana. Muchas gracias por sus bendiciones. Yo también las recibo. Bueno, aquí como letras chiquitas, o sea, como un apunte extra muy interesante, es el hecho de mencionar cuando hay persecución. Ha habido persecución de muerte. ¿Qué es persecución de muerte? Pues así, o sea, donde a los creyentes por creer en esa fe, en esa persona de Jesús, en esa doctrina, los matan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que eso no suceda? Yo mencionaba, y de nuevo lo reitero, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, exhorto ante todo. Fíjate esa frase, ante todo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas y oraciones por los reyes y los que están en eminencia, para que vivamos sobria, justa y reposadamente. O sea, la iglesia tiene que orar por los gobernantes y por la ciudad donde está, para que vivamos quieta y reposadamente. Es un deber de la iglesia. Dios está limitado a las oraciones de sus hijos. Si la iglesia no ora, Dios no se puede manifestar. Es importante orar por el presidente municipal, hablando aquí en México, ¿verdad? No sé cómo se les llama en Estados Unidos, los condados, ¿verdad? En el caso de México, por el presidente municipal o la presidenta, en este caso Mexicali, presidenta municipal, el gobernador o la gobernadora del estado, en este caso Baja California, y el presidente o la presidenta del país donde tú estás. Y luego orar también por Estados Unidos, porque lo que pasa en Estados Unidos se extiende a todo el mundo. Y luego orar por Jerusalén. No queremos que haya una persecución de muerte. Lo podemos evitar orando. Dice la palabra en Génesis capítulo 19. Estoy haciendo como un bonus, o sea, algo extra en este tema, en este primer punto del sufrimiento del creyente, que es la persecución. Y hay un segundo sufrimiento que ahorita lo voy a hablar, pero estoy abundando en este primer punto porque sí es importante mencionar el hecho de que es posible que ocurra una persecución de muerte. Génesis, estoy tardando, ¿no?, en llegar. Creo que es capítulo 19. No es. Permíteme un momento. Es 18. Dice Génesis 18, versículo 32. Es Dios hablando con Abraham. Y Abraham hablando con Dios, dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallaran allí 10. Y el Señor dijo, no la destruiré. En el hebreo es chakhat, no la perderé. Están hablando de Sodoma y Gomorra y por amor a los 10. O sea, por amor a 10 justos, una ciudad no va a ser destruida. Entonces, es importante que nos mantengamos caminando en justicia, orando por nuestra ciudad, intercediendo. A veces quizá no tienes ganas, a veces es cansado quizá, pero lo tenemos que hacer. Ahora, mucha gente se preguntará, ¿y aquellos cristianos que murieron comidos por los leones en el Coliseo Romano, pastor, está diciendo que no tuvieron fe? Bueno, lo que yo estoy diciendo es que Dios es nuestro guardador, es nuestro protector.
Y si tú me preguntas, entonces, ¿por qué no los protegió a ellos Dios? Yo te respondería, porque sí protegió a Daniel. Daniel lo metieron en un foso de los leones y un ángel del Señor cerró la boca de los leones. O sea, Dios protegió a Daniel de los leones. Y si tú me dices, ¿y por qué no protegió a los otros? Entonces yo te diría, Dios no hace acepción de personas. No era la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que un hijo de Dios muera comido por un león. Quizá ignoraban protección, quizá hay gente que tiene un complejo de mártir como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no debió morir, como dice la historia, decapitado. Él dijo que él prefería morir y ser anatema. Él lo dijo. Aunque lo que escribió para nosotros no está mal, pero él dijo que él prefería morir. Entonces, lo que él deseó y lo que decretó se le manifestó. Ahora, otra aclaración en este punto. Yo me quito el sombrero ante todos los mártires del Señor, ante todos los que prefirieron dar su vida que postrarse ante los pensamientos de un sistema babilónico, de un sistema mundano. Yo me quito el sombrero ante ellos. Es una super mega valentía. No son dignos de adoración, pero yo los pongo en un estandarte. Gente que dio su vida y siguen dando la hora para que siga corriendo. Hay gente que, a los musulmanes que creen en Jesús, a los chinos, ellos arriesgan su vida por creer en eso. Y no estoy diciendo que eso no es de gran valor, claro que lo es, claro que sí. Pero lo que sí estoy diciendo es que no es la voluntad de Dios. Que si un creyente aprende los principios de Dios, los aplica, conoce al Dios que guarda el pacto, entonces se va a manifestar lo que dice Salmo 121. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. El Señor es tu guardador, no te sobrevendrá mal. Salmos capítulo 91. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. Salmo 121. El Señor guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54. Nosotros nos paramos en estas escrituras. Ellos no tenían la revelación que ahora nosotros hemos avanzado en revelación. Quizá a nosotros nos falta el fervor que tenían ellos por Dios, pero hemos avanzado en revelación. No tenemos nosotros que morir, ¿ves? Tenemos que orar para que no haya persecución. Tenemos que aplicar los principios de Dios. Aplicar, escúchalo. Aplicar, no por pararte frente a un nutriólogo bajas de peso. El nutriólogo te está diciendo qué tienes que hacer. No por oír la palabra necesariamente ya todo cambió. Es el comienzo, ¿ves? Pero ahora tienes que aplicarlo, tienes que vivirlo. Entonces ese es el primer sufrimiento del creyente, la persecución. Y es una persecución de palabras, ya dijimos. Eso ya lo aclaramos. Nosotros podemos detener con nuestra oración una persecución de muerte. No tiene que haber para nosotros una persecución de muerte. E incluso si llegase a haber, nosotros tenemos que ser como Sadrach, Mesach y Abednego, que el Señor en medio del fuego nos proteja, como Daniel en medio de los leones nos proteja. En medio de todo, la palabra dice, aunque andes por el fuego no te quemarás, aunque andes en las aguas no te anegarán. ¿Ves? La llama no arderá en ti. Hay protección de Dios. Qué tremendo. Yo decido creerlo esto. Oh, sí, Señor. Yo te lo creo a ti. Tú eres mi guardador, mi protector, mi familia. Te agradezco, Señor, tu protección. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el otro sufrimiento del creyente? Si creemos, reitero, si creemos que el creyente va a sufrir, lo que establecemos claramente es que no va a sufrir enfermedad. O sea, no tiene que sufrir, puede, si no le cree a Dios, si desconoce la palabra, si abre puertas. No necesariamente son pecados. Hay diferentes puertas que se le abren a Satanás. Puede sufrir, pero no tiene que, o sea, no es la voluntad de Dios. Es muy importante que de este pasaje, porque hay gente, especialmente en estos días donde ha habido esta plaga mundial,
yo dije un post muy fuerte y dije que ninguna muerte, incluso de ningún pastor, ha sido la voluntad de Dios. Y mucha gente se enojó y gente lo malentiende, gente se enoja. Y simplemente yo no me meto a contradecir a nadie. Yo desde mi trinchera yo expreso el amor de Dios y la bondad de Dios. Pero sí me gusta que quede claro que no es Dios, no es su voluntad. Ahora, que admiramos a esa gente que luchó hasta el final, claro que lo admiramos. Que mis respetos para ellos, claro que mis respetos. Que fueron grandes hombres de Dios, no lo negamos, de verdad no lo negamos. Pero que era la voluntad de Dios que murieran, en ninguna manera. Porque dice la palabra, yo te saciaré de larga vida. Les saciaré de larga vida. Salmos 91:16. Esa es una promesa de Dios. Y 2 Corintios 1:20 dice que Dios siempre, siempre dice sí a sus promesas. Entonces no hizo una excepción con el pastor o la pastora fulana de tal. Dios a esa persona no le dijo que no, ni espérate tantito. Dios siempre dice sí a lo que prometió. Ha dicho un rotundo sí al enviar a su hijo a morir por nosotros y resucitar. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Desprenderme, desaprender toda la religión, quitármela y creer que yo en mi carrera de fe, yo veré el bien de Dios, creyéndole lo que Él dijo. Yo te saciaré de larga vida. Saciar de larga vida, yo lo recibo eso. Y he dado una serie sobre largura de días. ¿Quién es el hombre que desea muchos días para ver el bien? Refrene su lengua del mal. O sea, Dios mismo te explica cómo vas a ver el bien y muchos días. Refrena tu lengua del mal. Tus labios no hablen engaño. Apártese del mal. Busque la paz, sígala. Da una receta al Señor. Salmos 34. Ahora, Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Cuando dice no quiero la muerte del que muere, yo como creyente, ¿sabes qué interpreto? Así lo que dice, no quiero la muerte. Dios no quiere la muerte de nadie. El plan original de Dios no iba a haber muerte. Tampoco ahora. Dios no quiere la muerte del que muere. Ahora, yo sé que la teología tradicional siempre... Ay, qué tremendo. A veces intento bajarle una rayita, pero mira, siempre ellos no lo saben, pero son utilizados por Satanás para reducir una promesa de Dios a una persona, a un pueblo específico, a una ciudad específica, y que esa promesa no es para ti, sino era para otros. Pero la palabra dice que nosotros estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y mi Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, que Dios es el mismo ayer y hoy por siempre. Eso para mí son bases de interpretación. O sea, si yo veo que Dios dice en Ezequiel, no quiero la muerte del que muere, pues en el nuevo pacto yo también interpreto que Dios no quiere la muerte del que muere, porque Dios es el mismo, Dios es amor. Dios no quiere que nadie muera. ¿Y por qué mueren? Hay más de 25 razones por las cuales la gente muere. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si estás pensando que es Dios quien te pone una rayita y Dios quita la vida cuando Él quiere, a Satanás le conviene eso y te puede matar. También malas confesiones. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Si tú dices me voy a morir, si tú dices esta enfermedad es para muerte, estás decretando la muerte, entonces te estás entrelazando con ella, te has enlazado con las palabras de tu boca. Hay más razones por las cuales la gente muere. A veces mueren por cosas naturales, como no cuidarse lo que comen. No cuidarse lo que comen. No era ni siquiera algo espiritual, aunque está vinculado, yo sé, espíritus de glotonería, de espíritus de depresión. Pero la gente se muere también por eso. No es Dios quien mata. No es la voluntad de Dios que la gente muera. No estamos diciendo que quien se murió era un pecador. No estamos tampoco diciendo eso. Hay diferentes errores que la gente comete. Eso. Ahora, segundo sufrimiento del creyente. Y lo enseñé, con la gracia de Dios lo enseñé el día de ayer. Es el segundo sufrimiento del creyente, lo quiero leer. Es resistir al diablo y crucificar la carne.
Ese es el segundo sufrimiento del creyente. Resistir al diablo y crucificar la carne. Vamos a ir a 1 de Pedro 5, versículo 7. Y dice de la siguiente manera: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Él nos protege, y que echemos toda ansiedad sobre Él. Y sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué interesante. Buscando a quien devorar. No se te vaya a olvidar eso. Buscando a quien devorar. No puede devorar a todos. No puede prosperar sus ataques contra todos. Puede atacar, pero no puede devorar a todos. En este caso, el contexto demanda que está hablando de la ansiedad. Una puerta abierta, el temor y ansiedad son primos. ¿Ves? Versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe. O sea, está hablando de la ansiedad y luego de un diablo que quiere devorarte. Y dice, a ese hay que resistirlo firmes en la fe. Y resistir es ponerse de pie y contradecir. Es sacar la espada del Espíritu que está en tu boca y decirle: escrito está. Pues, mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Vete, Satanás, en la autoridad de Jesús. Si te viene a preocupar por alguna enfermedad, dile: en el nombre de Jesús, vete, Satanás, porque escrito está, por su llaga fui curado. Pues, en ese contexto de la ansiedad, de la preocupación, y que Satanás busca a quien devorar, porque no puede devorar a todos, porque la maldición no puede venir sin causa, la maldición no puede entrar en una persona o en una atmósfera donde no tiene una legalidad, donde no se le da legalidad. Entonces él está buscando a quien puede devorar. Y el versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Ves? Entonces, allí cuando Pedro habló de esto, es doble revelación, porque padecimientos, si nos vamos más atrás en el capítulo 4, está hablando unos versículos que hablé hace unos minutos de la persecución, los padecimientos en todo el mundo. En ese tiempo de Pedro había persecución, ¿ves? Y una persecución tremenda. Ahora, nosotros sabemos ahora que es permitido creer en Jesús, por lo menos aquí en Sudamérica, aquí en México, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, se permite, tenemos libertad de culto. Tú puedes creer y Jesús no va a venir una persecución de muerte. Ya te dije cómo incluso evitarlo. Nosotros, versículo 9, nosotros dice: resistamos firmes en la fe a Satanás, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo. Y ahí está hablando de los padecimientos que son pensamientos. En este caso mencionó ansiedad, odio, puede ser temor, pensamientos de temor, pensamientos de odio, pensamientos de pecado, pensamientos de enfermedad, pensamientos de depresión, pensamientos de suicidio, pensamientos de pobreza, pensamientos de derrota, pensamientos de tentación sexual. Esa es la tentación que lanza Satanás, y nosotros le resistimos firmes en la fe. Es el sufrimiento del creyente. O sea que Satanás puede tentarnos, puede atacarnos en los pensamientos. No quiere decir que va a prosperar, pero puede tentarnos, y resistirlo es un sufrimiento del creyente. Dicho por el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, es una batalla, la buena batalla de la fe. Es un combate que tenemos encarnizado con nuestro adversario, el diablo, y las tinieblas. O sea, es todo un reino, no es el diablo que está en todos lados, no. O sea, está organizado y no es omnipresente, pero cuando hablamos del diablo hablamos de todo su sistema, ¿no? De todos los demonios, ángeles caídos. Y nosotros tenemos que resistirlos a los demonios, ángeles caídos, o Satanás, la muerte, a la iniquidad. Tenemos que resistirlos en la fe.
O sea, me tengo que parar en fe en lo que Dios dijo y reprender a Satanás cuando me tienta con un pensamiento de preocupación, con un pensamiento de odio, con un pensamiento de temor, de pecado, de enfermedad, de depresión. Ese es el padecimiento que está hablando acá en 1 de Pedro 5:9. Y sigue hablando, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, o sea, Él nos va a ayudar, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y no está diciendo que es la voluntad de Dios que padezcas, nomás está diciendo así va a suceder. O sea, Satanás después que ataque, ustedes van a salir vencedores y Él mismo, o sea Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aprende esto, y yo quiero que estas enseñanzas lo hagas subir a YouTube y quede guardada, de tal forma que sea una respuesta cuando alguien me pregunte o te pregunte. Nosotros tenemos que sufrir, y tú puedes ponerle este podcast que esté enfocado especialmente en explicar estos misterios, entre comillas, para la religión. Ese es el sufrimiento del creyente. Ya dijimos persecución. Número 2, resistir al diablo y crucificar la carne. Primera de Pedro capítulo 2. Estoy terminando ya por esta ocasión. Primera de Pedro capítulo 2. Mira qué interesante. Versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Está hablando que Cristo padeció y nos dejó un ejemplo. Para nosotros tenemos que padecer como Jesús. ¿Te das cuenta que Jesús nunca padeció enfermedad? Gloria a Dios. Qué tremendo. Gracias, Señor. Jesucristo nunca padeció pobreza. Nació rico, nació millonario Jesús. Le llevaron oro, incienso y mirra. Tenía la mejor ropa de su tiempo cuando creció. ¿Ves? Tenía una casa en la playa, tú puedes ver eso. Nosotros sabemos que tenía un tesorero, manejaba bastante dinero. Jesús padeció no enfermedad, no padeció él pobreza, no. Él padeció el resistir a Satanás, resistió las críticas del pueblo donde él vivió en ese tiempo, y resistió esto, la tentación de no crucificar su carne. O sea, cuando Jesús llega a la cruz física fue una culminación de una vida de cruz que él vivió hasta los 30 años, según se cree, hasta los 33 años. O sea, él crucificó su alma. En Juan capítulo 17 dice: y por ellos me santifico. O sea, Jesús se apartaba del mal y crucificaba su carne, y él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Este es un sufrimiento, crucificar tu carne. Y para cuando él llega a la cruz, llega como un cordero santo, llega como un cordero sin pecado. Pero para llegar ahí, él tuvo que crucificarse constantemente. Y entonces, 1 de Pedro 2:21 dice que Cristo padeció por nosotros. No solamente estamos hablando de la cruz física, sino de crucificar la carne, los deseos de la carne, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. O sea, nosotros también sufriremos el hecho de crucificar la carne. Yo no creo en un libertinaje de la gracia, de ninguna manera. Yo creo en un balance, un Dios que no condena, pero un creyente que realmente ama a Dios no va a vivir en el pecado, no va a vivir una vida desenfrenada, de ninguna manera. Esa persona se va a ir alineando con Dios si realmente ama a Dios. Ahora, si su corazón está torcido, va a pecar con ley o con gracia. Hay gente que está buscando solamente no a Dios, sino lo que da Dios. Hay un momento donde tú llegas con lo que te da Dios, o sea, te acercas a Él quizá porque te hizo un milagro, pero debes llegar a un punto donde te enamores de Él y no de las cosas de Él. Entonces Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas y que padezcamos como Él padeció. ¿Qué padeció Él? ¿Enfermedad? No. Jesús nunca se enfermó. Se enfermó en la cruz por nosotros. Jesús nunca le faltó nada. Tú no, cuando alguien te diga, tú tienes que sufrir,
según la Biblia, dile sí, amén, pero como Jesús nunca sufrió enfermedad, nunca sufrió pobreza, ¿ves? No sufrió eso Jesús. ¿Qué sufrió? Versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Qué es eso? Que Él crucificó su carne, se santificó. Ese es todo un sufrimiento. Lo más fácil es dejarte llevar por el pecado. El sufrimiento del creyente es resistir al diablo y es crucificar la carne también. Va junto con pegado, porque crucificar la carne tiene que ver con no caer en la tentación del diablo. Resistir al diablo, crucificar la carne, van conectados. Entonces lo voy a leer corrido para que se entienda el concepto mejor. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado. ¿Ves? A eso se refiere. Nosotros padezcamos el hecho de no disfrutar del pecado, el hecho de no vivir en el pecado, que crucifiquemos nuestra carne al pecado. Y se halló engaño en su boca. Versículo 23. ¿Quién, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ves? Entonces, cuando lo amenazaban, cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando Él padecía, no amenazaba, no decía van a ver. O sea, el no reaccionar ante las ofensas es un padecimiento del creyente. El no, cuando alguien te insulta y tú responderle igual, ahí estás actuando en la carne, no estás sufriendo el sufrimiento del creyente. Pablo dijo, soportad el agravio. Un verdadero creyente tenemos que aprender a ser mansos, no caballos salvajes. El profeta dijo que Israel era una novilla indómita, o sea, un caballo salvaje que no es manso. Pues tenemos que aprender a ser mansos. Ese es parte de tu sufrimiento. No vayas a pensar tú, yo aquí me lavo las manos de ti. Yo nunca te he enseñado esto, pero te lo voy a aclarar. No vayas a pensar que en la gracia tenemos una libertad para maldecir a las personas. Me ha tocado ver muchos casos donde hay personas, o no muchos casos, algunos casos de personas que malentendieron la gracia y en un libertinaje son majaderos, corajudos, dan rienda suelta a sus palabras. Y yo digo, esta persona nunca ha entendido la gracia. La gracia no es para esto. Pablo dijo en Romanos 6, que es el capítulo aclaratorio de la justicia de Dios, él dijo, pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque el que ha sido libertado de la ley no es esclavo del pecado. ¿Ves? Entonces, un verdadero creyente padece el sufrimiento. Y es donde tenemos que aprender a no ser tan picudos, decimos en México. Yo recuerdo que muchas veces yo la he regado en esto. He tenido que ir aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy crucificando la carne. Sigo creciendo en esto. Me tocaba a veces estar en un restaurante y si alguien me atendía mal, rápidamente le decía algo a la mesera o al mesero, o si llamaba al encargado, a la encargada y le hablaba fuerte. Y a veces las personas tienen un mal día y uno no se pone desde los ojos de Dios a ver que la persona, a lo mejor el mesero o la mesera tuvo un mal día. Necesitan un abrazo, quizá necesitan una palabra de aliento y uno, pero yo pagué y es injusto esto. Ahí no estamos sufriendo el agravio. ¿Ves? Y pasa igual en el matrimonio, cuando hay una confrontación, una discusión, las hay. Lo que nos falta es mansedumbre. Ser como Jesús, que Él no amenazaba, no maldecía. Tenemos que ser más como Él en nuestra alma. Ya somos exactamente como Él en nuestro espíritu, pero nuestra alma necesita ser transformada
con la renovación de la palabra de Dios, y necesitamos, estando llenos de la palabra de Dios, nuestro cuerpo, traerlo como un sacrificio vivo delante de Dios, refrenar esta carne. Espíritu manda. Yo hablé de un tema que se llamó el carro o el auto diabólico. Mi cuerpo es mi auto, yo no soy el auto, pero yo mando, yo voy al volante, yo espíritu. Acuérdate que el espíritu es tal como es Dios, y Dios es santo, mi espíritu es santo, y entonces yo mando, no manda mi carne, ¿ves? No manda ella, y de ninguna manera la gracia es para pecar. La palabra dice en Tito 2, 11 y 12 que la gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos y a la impiedad, ¿ves? Para que vivamos justa, sobre y reposadamente. Entonces terminamos esta transmisión diciendo que los sufrimientos del creyente no son enfermedad, ni muerte, ni pobreza, ni tragedias, porque el Señor proveyó en su pacto que nosotros tenemos con Dios, un pacto de provisión, está sobre mejores promesas este pacto. El Señor proveyó remedio contra la maldición, ¿ves? Y nosotros no debemos darle lugar a Satanás. ¿Y qué es lo que va a padecer un creyente? Soy muy repetitivo porque tengo esta gracia de Dios de ser maestro, es una gracia divina. Y yo tengo que estar seguro que me di a entender. Entonces por eso lo reitero. ¿Cuál es el sufrimiento del creyente? Número 1, la persecución, que es violencia verbal. Número 2, resistir al diablo y crucifixión de la carne. Así que termino con Salmos, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Gracias por conectarse. Nos vemos en una próxima transmisión. Y gracias a Jesús por su gracia, y al Padre, gracias por su gracia de poder ministrar al pueblo que Él compró con su sangre. Que el Señor Jesús pagó el precio, pero el Padre lo envió y el Espíritu Santo lo resucitó. Qué privilegio, me siento privilegiado de poder ministrar la amada del Señor. Un abrazo y bendiciones. Excelente noche a todos.